Hay muchas cosas que a lo largo de la vida uno hace, que el Señor pone uno a hacer. Pero como ustedes saben, en estos últimos tiempos, el Señor me ha puesto a ocuparme de mi salud. Y ese es el mayor testimonio, lo que Cristo es capaz de hacer en medio del quebranto, ¿verdad? Gracias les doy a todas por estar aquí, por sacar de su tiempo para estar en esta noche acá juntas para escuchar y estudiar la palabra del Señor. No las vengo a entretener. Las que me conocen saben que van a necesitar su Biblia. Yo soy eminentemente bíblica. El Espíritu no me dice nada que no está en la palabra. Así que todo lo que le voy a decir, por eso van a necesitar su Biblia. Y quisiera recordarle algo a causa de que se ha perdido el uso de la Biblia. La bendición está en leer y escuchar la palabra, no a mí. Porque yo solo soy un hilo conductor, una reproductora de lo que está acá. La palabra y la bendición está, según nos dice Apocalipsis, en leer lo que está en este libro, ¿verdad? En poner atención y seguir lo que aquí dice. Es un verdadero gozo, es un privilegio poder estar con ustedes. Y quisiera decirle que alrededor de 1 o 2 meses antes de Inesita extenderme la invitación de las damas para estar aquí con ustedes, el Señor ya me había dado un tema a desarrollar. Él siempre me está dando temas a desarrollar. Y como lo que Él nos da siempre es para compartir, no es para uno comer y engordarse, ¿verdad? Cualquier don, cualquier talento, lo que sea que el Señor nos da es para compartirlo. Yo decía, interesante tema, ¿con quién lo compartiré? Así que me gozo de que el Señor las haya escogido a ustedes y a mí, ¿verdad? A nuestros templos, para compartir el tema de la espiritualidad bíblica. Y yo quisiera hacer énfasis en el título de la espiritualidad bíblica a razón de que hay mucha ignorancia y confusión acerca de la espiritualidad en el mundo y aún dentro de la iglesia de Cristo. Las personas tienen conceptos diferentes, opiniones inclusive diferentes acerca de lo que es la espiritualidad. Y no nos interesa saber lo que opina el mundo, pero tampoco no nos interesa, o al menos a mí, saber lo que es la espiritualidad desde el punto de vista cristiano. Yo quiero saber lo que dice la Biblia. Yo quiero saber lo que es la espiritualidad bíblica, porque hay muchos cristianos que se alejan de las definiciones que están en la Biblia. Y hay muchos grupos religiosos, inclusive, que denominan espiritualidad cosas que están muy alejadas de lo que enseña la Biblia, e inclusive se consideran religiosos o espirituales, personas que nada tienen que ver con el cristianismo, que nada tienen que ver con el evangelio, que nada tienen que ver con la Biblia. Hay lugares seculares como Unity y ellos juran que son cristianos, ¿verdad? Hay muchos lugares de reuniones que se tildan inclusive de cristianos, como la cienciología cristiana. Y Cristo no figura en ningún lugar. Entonces los términos han sido redefinidos. Y por eso es tan importante venir a la Biblia, porque nadie puede alegar que es bíblico si no está acá, ¿verdad? Porque aún Cristo para muchos es un gran maestro. Cristo para otros es un iluminado o un gran profeta, pero no es Dios encarnado. Entonces aún utilizan el nombre de cristiano como la famosa Iglesia Universal, pare de sufrir. Como también las iglesias que lo que enseñan es humanismo, que lo que enseñan es cómo mejorar, ¿verdad? Técnicas de ayuda autopersonal, como la iglesia de Joel Osteen. Ahí no se predica el evangelio. Y quizás algunas de las que están aquí o escuchando luego por internet son asiduas escuchando sus mensajes, cuando lo que tenemos que estar es enfocada
en la palabra de Dios. Esta es la que confronta. Esta es la que transforma. Esta es la que te predica el evangelio verdadero de Jesucristo. Porque como ustedes recuerdan, dice Gálatas, y las invito a ir conmigo a Gálatas, capítulo 1, Gálatas, capítulo 1, dice aquí, en Gálatas capítulo 1, versículo 8, bueno, vamos a leer desde el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir, y de eso hay muchos, el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, ¿verdad? Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Él lo recalca. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces, lo mejor que podemos hacer es vivir pegaditas a la palabra, consultar con la palabra, comprobar como los hermanos de Berea, si lo que se nos enseña es así, como dice la Escritura. Porque muchos empiezan por la Escritura y terminan con su propia opinión, ¿verdad? Pero queremos saber lo que dice la palabra de Dios. Por eso, a la hora de definir lo que es la espiritualidad, queremos venir a la Biblia, porque ella es la única verdad inerrante y todo suficiente. En segundo lugar, porque ella es la única regla de fe y práctica admisible para el cristiano. Y en tercer lugar, porque ella es la autoridad suprema del creyente. Entonces, este es el lugar donde quiero descansar. Este es el lugar donde quiero comer. Este es el lugar donde me quiero deleitar, donde me quiero recrear y donde quiero pasar la mayor parte de mi tiempo, porque en él hay bendición y vida eterna. Así es que en tiempos de tanta confusión, ignorancia y aún de liviandad espiritual, que inclusive se ha infiltrado en nuestras asambleas, en nuestras casas, en nuestras vidas, es importante venir a la Escritura, ¿verdad? Con el objetivo, en primer lugar, ese es nuestro objetivo, de encontrar la definición bíblica de lo que es la espiritualidad. Y en segundo lugar, cómo luce la espiritualidad bíblica. La espiritualidad no es ir a hacer yoga. La espiritualidad no es repetir un mantra. La espiritualidad ni siquiera es venir a una iglesia o aún ser cristiano, porque hay muchos creyentes genuinos que no son espirituales. Lastimosamente viven en pecado, practican el pecado. Así que es importante venir a la Escritura para encontrar la definición que Dios mismo nos da de la espiritualidad. Creo que estamos en tiempo donde es preciso volver a recobrar la espiritualidad bíblica en la vida del creyente que se ha perdido porque ha adoptado las filosofías del mundo, ha metido el mundo en la iglesia, se ha secularizado y humanizado, ¿verdad? Y ver cómo luce la verdadera espiritualidad en la vida de un creyente, de un hombre y de una mujer que ha sido redimido por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así que al analizar este tema, esta definición, tenemos que ver todo el consejo de Dios.
Porque no podemos sacar un concepto, una doctrina de la Biblia, decir lo que nosotras queramos. Ella tiene que tener compatibilidad con toda la Biblia. No puede decir una cosa aquí que se contradiga allá. Tiene que seguir el mismo hilo porque Dios no es hombre para que mienta. La Biblia no se contradice. Puede que yo no entienda, pero la Biblia es la palabra de Dios, ya dijimos, de manera inerrante. Así que vamos a visitar lo que es el Evangelio de Cristo a la hora de hablar de espiritualidad, porque no es espiritual, bíblicamente hablando, aquel que no ha nacido de nuevo, del Espíritu de Dios. Y eso es importante, por ahí empieza la espiritualidad, ¿verdad? De manera que va a tener la definición de la espiritualidad, su raíz en el Evangelio de principio a fin. Tenemos que ver la narrativa bíblica, la historia de la redención, para poder entender lo que es la espiritualidad bíblica y cómo la describe la palabra de Dios. Y el enfoque de la espiritualidad tiene que ser teocéntrico, diocéntrico, cristocéntrico. No es Moisés, no es David, no es Buda, no, es trinitario, ¿verdad? Entonces tiene que corresponderse la espiritualidad con todo eso. Así que por eso nuestro punto de partida, ¿quién adivina? ¿Dónde es? Es en Génesis. No hay tema de la Biblia, no hay tema de la Escritura, no hay doctrina que no parta de Génesis. La Biblia es una sola unidad. Así que vámonos para Génesis. Les invito a que vayamos para allá. Recuerden que conmigo van a viajar. Y lo primero que encontramos al abrir la Biblia, déjenme ponerme el reloj para no pasarme de tiempo, me llevo del gusto. Lo primero que encontramos al abrir la Biblia es que ella comienza con un claro énfasis en Dios, no en la creación. La Biblia dice, en el principio va a describir lo que Dios hizo. De manera que Génesis está centrado en Dios. Al abrir la Biblia no podemos perder a Dios y ver la creación. Tenemos que ver al Creador, al que puso en marcha todas las cosas. Empieza la Biblia con un Dios trino, ¿verdad? Vemos aquí en Génesis, aunque no se describan sus nombres, a Dios Padre, que es el que crea. Vemos que el Espíritu se movía sobre las aguas. Y vemos más adelante, al principio de Génesis, y llegaremos ahí, al que habría de venir cuando se introdujo el pecado, porque hubo derramamiento de sangre. Y desde el principio se nos anticipa, ¿verdad?, que habría de venir nuestro Señor Jesucristo, cosa que entendemos más claramente, obviamente, cuando ya estamos en el nuevo. Y qué bueno que ya no sabemos la historia, porque nos es más fácil comprenderlo. Así que encontramos en Génesis a un Dios que pone en marcha, que hace, que realiza, que desencadena de manera visible y palpable un plan que él trazó antes de fundar el mundo. Esto no fue algo repentino, de última instancia. Déjame hacer esto, como a veces decidimos nosotras en nuestra vida o en nuestra casa, sino que él ya había determinado hacer lo que hizo en Génesis. Les invito a ir a Efesios. Vamos a Efesios, capítulo 1. Efesios, capítulo 1. Y dice allí la palabra en Efesios, capítulo 1 y versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él, oigan bien, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado. Entonces, nuestro Dios nos escogió en Cristo y nos bendijo con toda bendición espiritual, según nos escogió en Él antes de fundar el mundo. Lo que encontramos en Génesis no es una idea repentina, sino está siendo visible y palpable un plan que Él había trazado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y en ese plan donde se nos menciona, porque habla de que nos escogió y nos adoptó y todo esto, ¿verdad? Dice Génesis capítulo 1, volviendo allí, y en el versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos, en plural, un Dios trino, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Interesante, ¿verdad? Pero también dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. De manera que la creación del hombre y de la mujer fue un plan predeterminado por Dios antes de fundar el mundo dentro de su consejo trino. Y ese Dios que crea al hombre y a la mujer, ese Dios que crea todo el mundo visible de lo invisible, Génesis nos muestra a través de la creación de Él que Él es un Dios creador, poderoso, que Él es un Dios bondadoso. Él creó todo de su buena voluntad, que Él es un Dios soberano. No consultó contigo ni conmigo ni con más nadie, sino que de su propia voluntad y beneplácito hizo todas las cosas. Y vemos que creó un mundo bueno en gran manera, ¿verdad? Sobre todo que creó el hombre y la mujer, lo único dentro de la creación de Dios que porta la imagen y semejanza de Dios. Y eso no es cualquier cosa. Ahora, vale decir que Dios no creó un Dios. No creó dioses. Yo no soy una diosa. Él creó un hombre y una mujer con su imagen y semejanza bajo su dominio, no independientes de Él. Le dio dominio, sí, sobre su creación, pero ellos a su vez están bajo el dominio de Dios. Lo que implica que el hombre le debe obediencia y sujeción a Dios. Ahora, hay otro dato importante dentro de la creación del hombre, y para eso le voy a invitar a ir a Juan, creo que es en Juan, Primera de Juan. Bueno, déjeme buscar en Juan y ya le confirmo el versículo. Creo que es en Juan, el Evangelio. No. Mira, Primera de Juan. Por acá atrás. Bien. Se me ha perdido, pero volveremos ahí porque lo tengo por aquí anotado. Algo digno de notar del hombre y de la mujer que él creó, como ya dijimos, es que fueron creados a su imagen y semejanza, lo cual tiene grandes implicaciones. Y lo vamos a ver en un momento cuando llegue hasta ahí. Encontramos también que toda la creación de Dios, el hábitat que Él creó para el hombre y la mujer es incomparable. Nadie lo hubiera podido hacer porque Él lo creó de la nada. Solo Dios tiene el poder para hacer que exista lo visible de lo invisible, ¿verdad? Él es un Dios, esto nos revela un Dios sin igual, un Dios único, ¿verdad?
Encontramos además que al crear al hombre y a la mujer con su imagen y semejanza, eso es enorme porque implica que creó al hombre con honor y dignidad. Porque Dios es santo. Lo hizo semejante a Él. Lo revistió de dignidad, de honor, de respeto, pero también con raciocinio. El hombre es un ser pensante, que entiende, que comprende. Es un animal, ¿verdad? Como los animales del campo, también le dio sensibilidad y voluntad al hombre. No fue un simple muñeco u otro animal más. Dice, ahora sí encontré la cita, el Evangelio, Juan 4, hablando de la creación del hombre. Fíjense qué maravilloso es nuestro Dios. Juan 4, 24. A veces me le voy adelante a mis notas. Dice Juan 4, 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Pero Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esto tiene implicaciones tremendas, ¿verdad? Porque lo que quiere decir es que para el hombre poder relacionarse con Dios, Dios tuvo que crear un hombre espiritual. Por eso el hombre natural no percibe las cosas de Dios. Porque no tiene el Espíritu de Dios que mora en él. Claro, estamos hablando antes de la caída. Dios creó un hombre con la capacidad de comunicarse, de relacionarse, de interactuar con un Dios que es espíritu, que es espiritual, que es invisible por cuanto es espíritu. Y eso hace una gran diferencia entre el hombre natural y los animales, pero sobre todo entre el que ha nacido de nuevo, que puede tener una relación con Dios, porque tiene el Espíritu de Dios que mora en él. Y no existe ningún otro objetivo en la creación del hombre de parte de Dios que el hombre pueda relacionarse con él adecuadamente. Dios creó al hombre para que el hombre pueda relacionarse con él. De lo contrario, no tendría sentido que él pusiera el mayordomo de su creación prohibido de una relación con él. De manera que Dios creó al hombre para que éste viva para él. El objetivo principal de tu vida, si tú no lo conoces, gente dice, yo quiero saber el sentido, el objetivo de mi vida. No lo busques. La Biblia te lo dice, es que vivas para Dios. Como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo. Y vamos a llegar más tarde hasta allí, ¿verdad? Vivir es Cristo, como dice una alabanza que anda por ahí, ¿verdad? Pero dice Génesis capítulo 2, volvamos a Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Él le dio libertad, pero le puso restricciones, le dio advertencia, lo puso sobre su creación, pero él mismo estaba debajo de Dios, ¿verdad? Así que otra cosa que encontramos en el relato de Génesis es que aunque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para relacionarse con Dios, para vivir para Él, el hombre podía gozar de una comunión plena con Dios. Dios le creó un hábitat para que el hombre tuviera un hogar, pero tenía que sujetarse a los mandatos de Dios. Y Dios le advirtió cómo era la manera
de vivir permanentemente, ininterrumpidamente en su presencia, si le obedecía. De manera que la obediencia es fundamental, crucial para la vida cristiana. No, hombre, pero es que tú exageras. Si nada más se comió una fruta, la palabra nos dice que toda desobediencia es pecado. Y bien claro que no salió la desobediencia de Adán y Eva. Si no estuviéramos allí todavía, yo no tuviera cáncer, ustedes no tuvieran los problemas que tenemos. Pero Dios es majestuoso en sacar bendición aún de las circunstancias más terribles. Entonces vemos en Génesis que Dios le puso límites. Tenía que vivir bajo su dominio, tenía que obedecerle. Y esa es una forma vital y patente de glorificarle. No podemos glorificar a Dios sin obedecerle. Eso es imposible. Y el hombre fue creado, según leímos en Efesios, en Génesis, para relacionarse con Dios. Efesios nos dice para la alabanza de su gloria. Eso significa para que seamos un himno para la gloria de Dios. Mi vida tiene que ser un himno a Dios. Hizo para la gloria de Dios, para traer honra y gloria a su nombre. Eso es lo que es adorar. No es cantar un canto y luego irme a pecar. No es vivir de frente a Dios, glorificando a Dios en toda mi vida, porque toda mi vida fue creada por Dios, no solo un brazo, no solo una pierna, no el bando izquierdo de mi cuerpo. Toda nuestra vida pertenece por derecho de creación y por derecho de autoría a Dios. Y si vivimos, y si morimos, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? De su marido, no, del Señor somos. Entonces, esas son cosas que al vivir nuestra vida cristiana, para considerarnos mujeres espirituales, tenemos que recordar, yo fui creada por Dios, con un espíritu para poder relacionarme con Él, para traer gloria a su nombre. Es el objetivo de mi vida, glorificar a Dios. Y lo glorifico por medio de mi sujeción a Él, de mi obediencia a Él, de vivir bajo su dominio. Y eso Dios espera de aquellos que Él creó. Pero dice Génesis capítulo 3, versículo 8, que oyeron Adán y Eva la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles. Interesante, Dios se pasea. Dios no los creó y después se fue y se rompió la comunicación y los dejó por ahí. No, Él habitaba en medio de ellos. Se paseaba al aire del día de ellos. Pero ellos se esconden. Se esconden de la presencia del que los creó para sí. Es como que usted se le salga huyendo a su exmarido. Se casa y la noche de boda usted sale huyendo. ¿Por qué es eso? No, Dios nos creó para sí. Dios ha mostrado que es un Dios bondadoso. Le dio vida. Le coronó de dignidad, de honra, dice la Escritura. Lo hizo a su imagen y semejanza con raciocinio. Podía pensar, podía evaluar, podía ver. Le dio un hábitat, le dio una mujer, le dio la habilidad y la capacidad de reproducirse, de poblar la tierra. Le dio dominio sobre toda su creación. Pero ahora el hombre, dice aquí, se esconde del que lo corona de bienes y misericordias. Eso hacemos nosotras. Y lo hacemos por causa del pecado. Porque ya hemos saltado eso. Ellos habían comido del árbol que se suponía no podían o no debían comer. Y ahora ellos se esconden
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que lo otro que encontramos en este pasaje es que el hombre ahora no quiere ver a Dios, no quiere que Dios lo vea. Algo ha sucedido en el hombre que está huyendo de Dios. Y hacemos este recuento que es necesario para que podamos ver la historia redentora. Para que podamos ver y asombrarnos de la bondad de Dios que hizo tanto. Y he aquí el hombre y la mujer ya le han desobedecido, le han traicionado y están huyendo del que lo coronó de tantos bienes y misericordia. En sexto lugar, vemos con la desobediencia del hombre, con nuestra desobediencia, que Adán y Eva, que el hombre desestimó todo lo que Dios hizo por ellos. La desobediencia es la muestra de nosotros desestimar el favor de Dios en nuestra vida. ¿No le pasa que hay veces hay gente que usted le tiene un agradecimiento tal, que usted no quiere, ay no, pero es que no lo quiero hacer sentir mal? A mí me pasaba antes, ya yo no lo hago. Que cuando íbamos a visitar hermanos y me daban una comida, yo decía, ay, me la tengo que comer porque no lo voy a hacer quedar mal, no, yo mejor me la trago. Y me la tragaba entera. Me tragué mucha comida mala entera. No, ahora digo que no, pero la verdad, estoy enferma, no puedo, eso me hace mal. Pero uno por agradar. Adán y Eva no entraron en esa. Qué rápido, desestimaron la obra de Dios en su vida. Dice Génesis capítulo 3, versículo 17. Y el hombre, ahora vemos la reacción de lo que Dios hace a causa de su desobediencia, ¿verdad? Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, polvo eres y al polvo volverás. Versículo 22, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no se alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová Dios del huerto para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bueno, aquí vienen las consecuencias. Nada nuevo, no es una sorpresa, Dios se lo había dicho claramente. Esto es lo que va a pasar. Si no sabes montar bicicleta y te suben en ella, te vas a caer. Eso no es una sorpresa. ¿Verdad? Dicen que guerra avisado no mata soldado. Ellos deliberadamente desobedecen a Dios como hacemos tú y yo. Desestimamos el favor de Dios, las misericordias de Dios, la gracia de Dios, la bondad de Dios sobre nuestra vida. Y corremos tras nuestros propios deseos, arreglárnoslos a nuestra propia manera, buscando lo que ya tenían, porque querían dominio y ellos mismos gobernar. Señor, ustedes tienen dominio sobre todo. Y lo que hicieron fue encontrarse en tremendo problema y meternos a nosotros también, porque ahora estamos todos en esto. Entonces el hombre perdió justo lo que quería, que fue el dominio. Porque ahora quien tiene dominio es el príncipe de las tinieblas. ¿Verdad? Ahora él está esclavo y él no es libre. Ahora él es esclavo del pecado. Y lo único que el hombre desea hacer de manera natural es pecar. A un niño no hay que enseñarle a hacer el mal, sino a hacer el bien. Por la naturaleza pecaminosa que hemos heredado por causa del pecado. Entonces el hombre perdió sus privilegios. Claro, no perdió la imagen y semejanza de Dios, pero sí por causa del pecado se trastornó, se lesionó, se marchitó. Porque ahora en lugar de desear lo santo, lo divino, lo celestial,
ahora quiere correr hacia el pecado, hacia lo circunstancial, hacia lo terrenal, hacia lo mundanal, hacia el pecado. Sus deseos, sus intereses, el enfoque de su vida ahora cambió de Dios, con el cual tiene aversión por hacer su propia voluntad y seguir al príncipe de las tinieblas en su vida. Así que perdió la capacidad natural que tenía de glorificar a Dios, porque la comunión del hombre y Dios por causa del pecado se interrumpió. Y ahora, salvo que nazca de nuevo del Espíritu de Dios, es imposible que el hombre natural tenga comunión con Dios. Vive enemistado con Dios todos los días de su vida, porque Dios es infinitamente santo y no trata con el pecador, salvo a través del sacrificio de Cristo. De manera que si tú aún no te has amistado con Dios a través de Cristo, este es el mejor momento para hacerlo. Tienes que reconocer quién es Dios y que tú eres un pecador. Y pedirle que Él sea el Señor y Salvador de tu vida. Y vendrán del Señor tiempos de refrigerio, salvación y vida eterna. Él va a sellarte con su Espíritu para que puedas ahora tener una comunión con Él. De manera que el resultado de la caída fue la redención del hombre, porque fíjense lo otro que pasa aquí, ¿verdad? Que nos dice un poco más arriba, déjenme ver, lo que Dios hizo con Adán y con Eva, que es figura de lo que ahora vemos, ¿verdad? Que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien me encuentra donde los vistió con túnicas de pieles? ¿Dónde lo puse? 3:21. Bien, dice aquí, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Bueno, tuvo que matar un animal, derramar sangre para tomar sus pieles y vestir al hombre y a la mujer, que lo mejor que se le ocurrió fue taparse por adelante con hojas, se hicieron delantales. Venía todo lo demás por allá al aire libre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre, ¿qué pasa? No se hace remisión de pecados. Desde ya aquí nos está mostrando que había que derramar sangre para cubrir la vergüenza del pecado, para poder restaurar al hombre a su relación con Dios. Y por eso empieza a lo largo del Antiguo Testamento toda esa historia de los sacrificios de animales para el perdón de los pecados, que jamás, como dice Hebreo, podían quitar el pecado y regenerar al hombre. Tenía que ser y podía solo ser a través de nuestro Señor Jesucristo, Dios humanado, Dios tomando forma de hombre para morir en nuestro lugar en la cruz del Calvario, para darnos salvación y vida eterna y para restaurarnos a la relación con Dios. Así que cuando Dios nos salva, no nos salva en primer lugar para que tengamos vida eterna, no. Nos salva para poder restaurar nuestra relación con Él. La vida eterna a su lado es parte de los beneficios. Y muchas veces la gente viene a Cristo solo para huir de la muerte eterna, pero no sabe lo que implica tener, y que la vida espiritual, la vida cristiana, es para tener una relación con Dios. Para vivir para Dios. De lo contrario, Él no manda morir a Cristo. Él no podía dar vida eterna sin Cristo morir. Pero el Espíritu que nos había dado, que propiciaba la comunión con el Dios que es Espíritu, se había enemistado, la comunión se rompió, el hombre fue echado de la presencia de Dios, ya no habitaba en su presencia. Y ahora a través del nuevo nacimiento, ¿qué es lo primero que hace Dios? Nos dice Efesios, que somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Y eso restaura nuestra posición ahora como hijos y no meramente como criaturas. Qué bendiciones, Dios es maravilloso. De algo totalmente inservible y dañado, ahora nos eleva a la posición de hijos. Y nos da una relación mejor por cuanto ahora somos hijos y no solo siervos, no solo creación. Es como que si no hubiera premiado. Pero toda bendición tiene sus responsabilidades. La responsabilidad de Jesús como hijo de Dios era venir a morir. Y nosotras tenemos que morir diariamente al yo, en obediencia a Dios, porque el objetivo principal de nuestra vida es glorificarle a Él. No es ir a trabajar, de darle comida a sus hijos, aunque hace todo eso, es glorificar a Dios en hacer esas cosas. Pero Dios primero. Y claro, la vida eterna y todo lo demás se añade. Pero tenemos que entender que vivimos, Dios nos creó para su gloria. Efesios lo repite y lo repite y lo repite. Vayamos un momentico bien rapidito ahí, a Efesios. Capítulo 1, donde estábamos hace un rato. Fíjense lo que dice Efesios, capítulo 1. Vamos a leer un pedacito del 5 para cogerle el sentido. En amor nos predestinó para, primero, ser adoptados sus hijos. Por medio de Cristo, no hay salvación, sino es a través de Cristo, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo. Y lo hizo ¿para qué? Para que fuésemos para la alabanza de la gloria de su gracia. Versículo 6. Pero también dice el versículo 12, a fin de que seamos ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Dice también el versículo 14, al final, que nos dio el Espíritu Santo de la promesa, como dijimos, ¿verdad? No sé yo. Y una persona que ha sido sellada con el Espíritu por Dios no puede ser dessellada. Cuando Cristo le sella con su Santo Espíritu, usted es propiedad de Él eternamente y para siempre. Porque mi Padre es mayor que todos, dice Él. Y si Él te compró con su sangre y te selló, ni tú misma puedes abortarte de Dios. Lo que tienes que revisar si de verdad naciste de nuevo. Pero eres pertenencia de Él. Y dice aquí que el Espíritu Santo es la garantía, eso es arras, de nuestra herencia hasta la redención. Oigan bien, de la posesión que Cristo adquirió en su muerte para alabanza de su gloria. Para eso es que somos 3 veces en el pasaje, para alabanza de su gloria. Lo repite y lo repite y lo repite. ¿No te ha entrado todavía? Pues vuelve y léelo. 3 veces, ¿verdad? Que son 9, porque 3 veces lo dice. Fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios, no para la alabanza de la gloria de este mundo. Gastamos demasiado tiempo en las cosas de este mundo que deshonran a Dios. Entonces fuimos creados en primer lugar para tener una relación espiritual con Dios. El Dios que es espíritu. En segundo lugar, para que por medio de esa relación nosotras vivamos enteramente para la gloria de Dios, para la gloria de su alabanza. Tenemos que ser un himno de alabanza a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Pero al pecar, esa imagen se marchitó, se trastornó. Entonces, Dios nos salva primero para restaurar esa relación que se había roto con Él. No estamos en vida eterna, ¿eh? Eso viene después. En segundo lugar, para restaurar esa imagen marchitada de Dios en nosotras. Porque Él nos hizo para ser portadores de su gloria. Todavía no piensen en las calles de oro y el mar de cristal ni nada de eso. No. Pensemos en que primero es la
rescatado nuestra vida para una relación con Él. No nos desechó. Al contrario, pagó un precio muy alto. La salvación no es gratis. A Él le costó. Le costó la muerte de su Hijo en nuestro lugar. En segundo lugar, no solo lo envió a morir por nosotros para restaurar esa relación, sino también para restaurar su imagen marchitada, trastornada, lesionada en nosotros de Él. Qué propósito más santo y maravilloso tiene Dios con nosotras. Y seguimos más adelante con el mar de cristal y todas esas cosas, ¿verdad? Y dice Romanos, vamos a ir al capítulo 1, Romanos capítulo 1, reloj, detén tu camino. Romanos capítulo 1, explica Romanos, fíjense qué trágico lo que pasó con Adán y con todos los descendientes de Adán, la torre de Babel, Sodoma y Gomorra, y con todo eso, porque solo relacionamos Romanos 1 con Sodoma y Gomorra. No, con el hombre caído desde Adán. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 1 del 20 al 25, lo que pasó cuando Adán pecó, lo que pasa, ¿verdad? Dice, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, desde Génesis, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, la creación testifica de que hay un Dios, de que es un Dios grande, poderoso, ingenioso, de que es un Dios bondadoso, ¿verdad? Creativo, siendo entendido por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No se pone una bomba aquí y todas las paredes y las luces y la alfombra y los bancos caen en su sitio. No, eso fue un diseño inteligente del perito arquitecto que es Cristo, ¿verdad? La creación de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, oiga lo que pasó, no le glorificaron, como a Dios es el primer problema del hombre, que no le glorifica. Y Dios necesita crear esa relación de nuevo a través del sacrificio de Cristo, restaurar su imagen en nosotros, porque de otra manera no le podemos glorificar. No le podemos glorificar en pecado cuando la carne natural, pecaminosa, lo único que tiene inclinación y quiere hacer es pecar, darse gusto a ella misma. No, pero ninguno vive ni muere para sí, sino que Él nos creó para Él. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Fueron ingratos. Somos ingratas cada vez que pecamos, mis hermanas. Desestimamos la obra de Dios, de ese Dios bueno, bondadoso, misericordioso, lleno de gracia y de verdad, que encontramos desde el principio de la creación, ¿verdad? Dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¡Wow! Y su necio corazón, ya saben, es necio, fue entenebrecido. Profesando, creyendo a ser sabios, se hicieron necios. Ellos dijeron, aquí vamos a alcanzar sabiduría. El Señor le había dado sabiduría. Pero dijeron, no, aquí la tenemos. Aquí sí que la arreglamos, la embarraron. Y así hacemos nosotras, cuando pretendemos saber más que Dios, más que la Escritura, a través de la cual Él nos habla. Vamos a coger este atajo, vamos a hacer este pecadito. Esa es obediencia y toda esa obediencia es pecado. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, en vez de seguir adorando a Dios, le hicieron caso a la serpiente. Le hacemos caso a los medios de comunicación, a los dioses, a Buda, a Hare Krishna y a todas esas cosas que hay por ahí. Como dice la Escritura en los Salmos, tienes ojos y no ven, boca y no hablan, oído y no oyen. Y nuestro Dios hizo todo lo que vemos.
Entonces, queriendo ser sabios, se ponen a adorar, como dice la señora que cuida a mi mamá, que tiene un altar con imágenes y cosas de los santos y las cosas que adora. Eso no es ser espiritual. Según el mundo, sí. Pero hacer rezos, peregrinaciones, tener santos, imágenes, y todo, eso no es ser espiritual. Espiritual es tener el Espíritu de Dios por medio del nuevo nacimiento y vivir para glorificarle. Todos los días de nuestra vida. No hay vacaciones. Todos los días de nuestra vida. Y dice que a consecuencia Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Deshonraron su vida, su cuerpo, todo. Porque cambiaron la gloria de Dios, el glorificar a Dios, el exaltar a Dios por cosas inferiores, por el pecado, ¿verdad? Así que dice el apóstol Pablo que Adán no glorificó a Dios con la decisión que tomó de comer del árbol, con la decisión que tomamos nosotras con desobedecer a Dios. El pecado afectó su naturaleza. El pecado afectó su capacidad de razonar sensatamente. Le cegó los ojos. Y también el pecado cambió su orientación moral. Ya el hombre no quiere vivir de manera santa para Dios. Prefiere lo pecaminoso. Su mirada cambió de Dios y lo divino a lo personal y terrenal, de lo eterno a lo circunstancial. Prefirió adorar a las criaturas antes que glorificar a Dios. Y en su corazón se enraizó un rechazo hacia la persona de Dios. En resumen, lesionó la imagen y semejanza de Dios. Y al hacerlo, trastornó la capacidad que tenía el hombre de reflejar el carácter de Dios en su vida, de reflejar la espiritualidad, la vida y la gloria de Dios en su vida. Por eso, a través del nuevo nacimiento, Dios está primero ocupado a través del nuevo nacimiento en restaurar la relación para que podamos tener comunión con Él. La comunión que perdimos por causa del pecado. Pero en segundo lugar, para restaurar su imagen. Para que el carácter de Dios nuevamente esté implantado en nosotras. Claro, eso también lleva trabajo. Eso lleva trabajo y Dios empieza a trabajar en nosotras. Recordemos la historia bíblica. Creación, caída, redención. En esa redención está obrando la restauración de su imagen y semejanza en nosotros con todo lo que eso implica. Es por eso que la espiritualidad bíblica empieza en la persona de Dios y no hay espiritualidad verdadera fuera de Él. Dios, que es espíritu, creó a personas espirituales para podernos relacionar con Él. Relación que solo es posible a través del nuevo nacimiento por la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario. Esa relación ahora nos vuelve a implantar esa imagen perdida, marchitada de Dios. Claro, necesita restauración, ¿verdad? No es que de repente, ¡fua!, ya somos otra vez esa imagen prístina, como cuando creó a Adán y Eva. Hay trabajo que hacerle. ¿Y saben cómo se llama el trabajo que Dios empieza en nosotros para restaurar esa imagen? ¿Saben cómo se llama? ¡Sufrimientos! Bienvenida al club. Sufrimientos. Por eso es que Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir, no, él no está pensando en la mansión celeste, ¿eh? Él está pensando en cuando una vez más él va a estar restaurado completamente a la comunión, a la relación y a la imagen de Dios. Y eso es tremendo. Porque ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como hemos de ser, dice la Escritura. ¿Verdad? Entonces Dios ha empezado, dice Filipenses 1:6, una buena obra que durará hasta el día de ¿quién? De Jesucristo, sea que el día de Jesucristo nos llegue por muerte o que Él venga a buscar a su iglesia. Es una obra, el desastre que hizo el pecado, el daño fue tal que la reparación que Dios obra
en nosotras. La restauración es hasta el día de Cristo. Es hasta el día de Cristo, porque la naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán, aunque ahora tenemos el Espíritu Santo, no se ha ido, está ahí y hace oposición. Y tenemos una lucha entre lo que el Espíritu y Dios nos dicen que hagamos y lo que la carne quiere. Es una lucha por tener el dominio de nuestra vida, la supremacía de nuestra obediencia. Y el enemigo, como dice la Escritura, anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero no tiene dientes. Él muerde duro, pero no tiene dientes. Porque estamos en Cristo. Y nadie nos puede arrebatar de sus manos, pero nos lesiona fuertemente. Y lesiona a los nuestros. Y lesiona a su iglesia. Y lesiona el testimonio del cristiano y de la iglesia en el mundo cuando desobedecemos a Dios. Dios necesita restaurar su espiritualidad, su imagen en nuestra vida. ¿Verdad? Es importante que podamos comprender eso para que empecemos a vivir por Dios y para Dios. Entonces Dios está restaurando su imagen en nosotros. Fíjense que dice Romanos capítulo 8, 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de Dios. Que seamos hechas a la imagen de su Hijo. Pero dice Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Eso es lo que el Señor está haciendo, transformándonos de gloria en gloria para volver a adquirir el brillo de la imagen de Dios, el carácter de Dios en nosotros, para reflejarlo cada vez mejor al mundo perdido, ¿verdad? Hasta que Cristo, como leímos anteriormente, sea formado en nosotros. Y cuando pensamos en la vida de tantos siervos de Dios como Abraham, como David, como Job, a un Job que Dios mismo decía de él, o sea, el testimonio de Dios, ha considerado a mi siervo Job varón íntegro, o sea, un hombre sin igual en la tierra, apartado del mal. Sin embargo, había trabajo que hacer ahí. A tal punto que el mismo Job dice, de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando Dios llama a Abraham, lo saca de una tierra próspera secularmente hablando, pero muy idólatra. Lo sacó y lo apartó de todo lo que significaba para él valor, seguridad y comodidad. Su familia, su bienestar. Era una ciudad comercial muy próspera, pero era una ciudad llena de templos paganos, de idolatría. Y cuando Dios nos rescata, hace lo mismo. Nos necesita apartar del estilo de vida que teníamos antes. Pero mucha gente dice que se convierte y nada cambia. Sigue yendo al mismo lugar, reuniéndose con la misma gente, oyendo la misma música. ¿Cómo Dios va a obrar? Si poniendo distancia entre todas esas cosas que no nos convienen, nos da trabajo vivir la vida cristiana, es imposible sin el Espíritu Santo de Dios, quien es que nos da el poder. ¿Cómo lo podemos vivir si seguimos en medio de todo aquello que solo es pecado? Lo apartó de su familia, de todo lo que le podía impedir su crecimiento, para llevarlo al desierto, a un sitio que él ni sabía dónde iba a quedar. Le dijo que se fuera solo con su mujer y se llevó al sobrino. Y como desobedeció, ¿qué pasó? Mucho problema en el camino con Lot, mucho problema. Hasta que se tuvieron que dividir. Señor, estuviera dividido desde el principio. Desobediencia, consecuencias.
seguir la instrucción de Dios. ¿Y qué podemos decir de los discípulos del Señor? Ellos tenían su plan de vida como quizás nosotros teníamos el nuestro. Yo tenía el mío. ¿Y sabe para qué los llamó? Para ser apedreados. Eso es seguirlo. Para ser injuriados, para ser maltratados, echados a los leones, para ser perseguidos, para morir en una cruz al revés como Pedro, para ser expatriado como Juan. Sufrimiento hasta que Cristo sea formado en nosotras, hasta que Cristo sea formado en ellos. José llegó de 15 años a Egipto, preso por ser íntegro, pero no se doblegó. No dijo, bueno, no me quede otra, yo estoy aquí, la mujer de él me va a costar. No. No, Dios me ha bendecido demasiado, gratitud, fidelidad. Yo no puedo hacer eso. Mejor voy preso. Perfecto. Pero Dios vuelve y lo corona. Y lo bendice por su fidelidad. ¿Cuánto aprendemos de la vida de todos estos siervos? Daniel y sus amigos, ¿verdad? David, tan jovencito, tan tierno. Ungido para rey a los 15. Pero mientras tanto tienen que esperar hasta que el Señor determine ya sacar al otro. Y vive muchísimo tiempo sirviéndole, pero huyendo de él. En el desierto, en las cuevas, para no matarlo. Llegó una ocasión que lo tenía ahí mismo y podía hacerlo, pero no. Ese era el ungido del Señor también, no lo podía hacer. Procediendo correctamente. Obedeciendo la voz de Dios, siendo fiel al llamado de Dios. ¿Y saben qué? Ninguno de ellos se consideraron víctimas. Ay, nosotros somos muy delicados, una vez somos víctimas. Miren que quienes traicionaron a José fueron sus mismos hermanos. Tus hermanos en la iglesia te traicionan y hacen mal. No se lo celebramos, para nada, pero no se convierten en víctimas. Pablo no se victimizó, ni se amedrentó, ni Daniel. No, ellos siguieron hacia adelante en la obra de Cristo. Y a nosotros de cualquier cosita ya dejamos la iglesia. Ya no vamos del Señor. Ya no le hablo a fulano y perencejo. Qué bueno va a estar el cielo. Porque allí nos vamos a tener que ver siempre. Toda una eternidad. No nos podemos separar. Me estoy robando 5 minutos. Tenemos que estar juntos. O nos amistamos o nos amistamos. ¿Verdad? Hermanos, el Señor nos ha dado el mejor recurso para los problemas. Es el más sencillo y el más difícil para nosotras. ¿Sabe cómo se llama? Perdón. Genuino. Pero nos ha dado el recurso. ¿Y qué decimos de Pablo? Dios lo interrumpió en su camino de vida también. Sus privilegios. El Señor es tremendo. ¿Y qué le dice? Vamos a Hechos. ¿Qué le dice el Señor? Esto es tremendo. Y esto es para nosotras también, ¿eh? No vayan a creer que solo fue Él. Vamos a decir, eso lo leemos allí en la Biblia. No, esto también es para nosotras. En Hechos capítulo 8. Déjame ver acá. Bien, pues Saulo persigue a la iglesia. Fueron esparcidos. Estaban atentos. 9:5. Ese mismo. 9, pero un poquito más abajo. Ok, ahora sí, en el 9. Vamos a leer en el 15 para llegar al 16. El Señor le dijo a Ananías, ve, porque él le está diciendo, mira Señor, tú me estás mandando un hombre peligroso, ¿eh? Ese hombre tiene carta de las autoridades, matar gente y toda la cosa. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles
y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré a este instrumento mío, que es Violeta, que es Marta, que es mi hermana, y la otra hermana, se me olvidan los nombres, el cáncer y la quimio me dejaban así, discúlpeme, pero las conozco a la mayoría. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, sufrimiento. La única manera de Dios restaurar su imagen, la gloria de su imagen en nosotras, la espiritualidad suya, que es la capacidad de reflejar su gloria, de vivir para Él en nosotros a través de los padecimientos, de los sufrimientos. Por eso no hay un solo, ni aún del que no se le decía que había ningún pecado, porque no se le menciona ningún pecado a Daniel. Y todos tuvieron que pasar por la escuela del sufrimiento, de los padecimientos. Oh, pero si nuestro maestro sufrió y padeció, no lo hemos de sufrir de nosotras, no hemos de tener por digna. Y él sufrió siendo inocente por causa nuestra. Así que tengamos por sumo gozo, dice Santiago, cuando nos encontremos en medio de diversas pruebas y tribulaciones, porque entonces el Espíritu de Dios está reposando en nosotros. Dios está trabajando en nosotras para transformarnos, para revitalizar su imagen en nosotros, su voluntad en nosotras. No hay otra manera debajo del sol, bíblicamente hablando, para el creyente de ser restaurado a la imagen de la gloria de Dios, sino es a través del sufrimiento. Por eso Pablo llega a decir en Filipenses que sus prisiones redundan más bien para la gloria de Dios. Y él estaba bien con eso. Y dice, ahora también en el versículo 20, también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Oye, ¿cómo? O por vida o por muerte. Y dice más arriba que quiero que sepáis, en el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. El hombre está preso. El hombre muchas veces lo metieron preso, bien, le habían apedreado y dado por muerto. Y él dice, mis prisiones han redundado para el progreso del evangelio. Porque por medio de nuestras dificultades, si usted permanece fiel sirviendo al Señor, el otro cobra ánimo. Pero yo no tengo problema. Porque mira fulana, y ella está parada, y hace esto, entonces cobramos ánimo. El Espíritu del Señor cambia nuestra perspectiva. Y Él dice que todo eso más bien había redundado para el progreso del evangelio. No estamos hablando de alguien que está muy cómodo tomándose un café, Estamos hablando de uno que ha sido, después de Cristo, quizás el más experimentado en quebranto y dolor, el apóstol Pablo. Y él dice, es que estoy decidido que por vida o por muerte, Cristo va a ser magnificado, exaltado, glorificado. ¿Por qué? Dice, porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir no es escapar del mundo, no es ganancia porque escapé de esto, no. Es porque finalmente estaré completo ante Él. La imagen gloriosa de Cristo completa en mi vida. ¡Qué bendición! Ay, mis hermanas. A nadie le gusta oír este tipo de noticias, este tipo de estudio, porque quieren que venga a decirle cómo usted puede ser empoderada. Sí, usted puede ser empoderada por medio del Espíritu Santo para vivir la vida de Dios. Eso es el empoderamiento que habla la Biblia. Y Dios lo hace, ese empoderamiento, no exaltándote, porque no hay gloria sin cruz. No hay gloria sin humillación. El que se exalta será que humillado, pero el que se humilla será exaltado. Que el Señor nos ayude a anhelar la exaltación de Dios y que la obra que Él ha empezado en nosotras sea cada vez magnificada en nuestra vida, sea por vida o sea por muerte.